Saludamos al abogado Vicente Solano. Él es profesor de la Universidad de Cuenca, de la Universidad Simón Bolívar, experto en Derecho Constitucional y Teoría Política. Al tiempo de saludarle y darle la bienvenida, abogado Solano, quisiéramos proponerle un análisis sobre este mes y algo más en el cual se esperan resultados con respecto a un proceso que se ha abierto para investigar a la presidenta de la Asamblea, pero que aparentemente trae por atrás a otros cambios que significarían también un cambio en el control de la Asamblea desde el punto de vista político. Te escuchamos. Muchísimas gracias por la invitación, le agradezco muchísimo. Bien, en este mes realmente la situación se ha vuelto mucho más conflictiva, como habíamos también pronunciado, nos habíamos pronunciado hace algunos meses atrás, y realmente el año 2022 iba a ser un año en el cual se iban a acelerar las contradicciones que existen y los conflictos, ¿no es cierto?, entre lo que es la Asamblea Nacional y el Gobierno Nacional. Pero además de ello, ¿no es cierto?, tenemos un problema al interno de la propia Asamblea Nacional. En ese sentido, como todos podemos ver, lamentablemente la Asamblea Nacional no ha cumplido con una de sus principales labores, que es la de legislar. En ese sentido, más de 200 proyectos que debían o que deben ser tratados urgentemente para modificar el marco normativo del país, lamentablemente no se ha podido desarrollar. Y eso tiene que ver, evidentemente, también por la dirección que ha hecho también el propio Consejo de Administración de la Legislatura y obviamente pues también en cabeza de ello pues la doctora Yori. Por ello me parece importante señalar, ¿no es cierto?, que uno de los trascendentes cambios que se pueden dar en los próximos días es en cuanto a la direccionalidad que tiene la Asamblea Nacional. Como sabemos, en las horas que nos preceden, se conformó finalmente esta comisión multipartidista, ¿no?, la cual va a tener como tarea en 35 días, ellos dicen evaluar, aunque el término realmente en la ley no contempla la evaluación, sino básicamente, ¿no es cierto?, establecer si es que se ha incumplido o no funciones, ¿no es cierto?, según lo que señala el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en la cual se determinará si realmente pues, la presidenta Yori ha logrado cumplir con las atribuciones y con las funciones que tiene como presidenta de la Asamblea Nacional, o si no, pues si es que el informe de esta comisión multipartidista sugiere la destitución, pues se someterá justamente, ¿no es cierto?, a el Pleno y obviamente también a la Asamblea Nacional, ¿no es cierto?, para que se pueda definir el futuro de Guadalupe Llori. Algo que se da prácticamente por descontado, dado el poco soporte que ha quedado para Guadalupe Llori, es que se la destituirá. Pero miembros del BAN, legisladores allegados al gobierno que hoy han quedado en minoría, dicen que este sería solamente el primer paso, que vendrá una serie de cambios en el legislativo, cambio en definitiva de control de los destinos de la Asamblea, que podría trascender incluso más allá del ámbito legislativo, llegando al Consejo de Participación Ciudadana, llegando a las entidades de control. En efecto, estimado Gustavo, parece que este cambio, que no es cierto, es necesario, nos parece, porque en realidad no hay un rumbo claro en la legislatura y eso implica que no tengamos normas, no tengamos cuerpos normativos que son necesarios para el país, indispensables, y que lamentablemente ese retardo también tiene que ver con estos conflictos internos que existen a nivel de la Asamblea Nacional. Recordemos todos que hay 2 sesiones que se suspendieron justamente porque se interpeló justamente la presidencia de Guadalupe Llori. Eso implica un retraso, ¿no es cierto?, en la discusión de importantes leyes, en la discusión justamente que necesita en el marco de tener una ley que pueda garantizar, ¿no es cierto?, leyes que garanticen la seguridad, que garanticen en definitiva el progreso del país. En ese sentido, pues es necesario el cambio. Ahora bien, la cuestión es que detrás de ello, pues implica también la posibilidad de que haya mayores cambios, ¿no? Y en ese sentido también hay una denuncia oficial, ¿no es cierto?, de que se podrán generar cambios a nivel del Consejo de Participación Ciudadana. Recordemos de que además de ello hay procesos de juicio político del Consejo Nacional Electoral, hay varios procesos también que están detenidos todavía justamente por estos conflictos y que evidencian la necesidad también de ciertos cambios. Ahora bien, estos cambios implican también posiblemente el cambio de autoridades, como el tema del Contralor propiamente, o el tema del Consejo de Participación. Como todos sabemos, el Consejo de Participación aún
aún tiene las atribuciones pues, de nominar a ciertas autoridades del Estado. Incluso sabemos que en algunas de ellas están ya los procesos ya en inicio, o en este caso están ya en ejecución, y eso implicará también, pues evidentemente, un cambio en la correlación de las fuerzas políticas. En ese sentido es claro de que si es que pues, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, quien tendría que asumir la presidencia de la legislatura, pues, y si hay este reacomodo de las fuerzas políticas, pues evidentemente también iremos a unas nuevas autoridades, ¿no? Eso evidentemente es parte justamente del juego político, es parte del debate de la Asamblea Nacional que es necesario. Ahora bien, como digo, eso implicará evidentemente que los procesos que están en ejecución se puedan pues terminar, porque, claro, el Consejo de Participación Ciudadana tiene, ¿no es cierto?, como unas atribuciones llevar estos concursos que además los llevan también comisiones. Sin embargo, pues estará justamente sometido también al pleno del Consejo de Participación si es que efectivamente pues estos procesos se culminan, ¿no? Lo cual, si es que hay este cambio, muy probablemente será nulo, ¿no?, la posibilidad. Usted señala, entre otras cosas, abogado, que estos cambios son necesarios. Entendemos que lo dice en términos generales. Y valdría la pena especificar necesarios para qué. Quizá el problema más grande que afronta el presidente Lasso y que afecta al país es la falta de gobernanza, de condiciones de gobernabilidad. El presidente Lasso tiene un plan de trabajo, supuestamente, una ideología que plasmarla a través de políticas de Estado, a través de leyes, y esas han sido las principales trabas para hacerlo. Este cambio, nuevamente, que es necesario, según su criterio, cabría preguntarle necesario para qué, para lograr qué objetivos. Me parece que uno es obviamente cumplir con las funciones que tiene la Asamblea Nacional, ¿no? Todos sabemos, lamentablemente, no se ha podido legislar, apenas se han podido, más o menos como entre 7 y 10 cuerpos normativos han sido modificados y reformados en el año 2021. Eso implica que realmente hay una tarea muy grande que tiene que realizar la Asamblea Nacional y que no se lo ha hecho. Y es justamente, me parece, porque no hay una clara direccionalidad. Necesitamos darle una dirección a la Asamblea Nacional y efectivamente con eso garantizar las reformas que necesita el país. En segundo lugar, pues claro, eso involucrará también la necesidad de la negociación y del, digamos así, encuentro político que debe haber entre la Asamblea Nacional y el presidente de la República. Para ello implica la negociación, ¿no? Me parece que hoy, aunque digamos ya hay una minoría de la bancada de la denominada BAN, en realidad implica que el gobierno sí se siente a negociar y evidentemente a lograr ciertos consensos con la Asamblea Nacional. Pero eso no es posible si evidentemente no hay una direccionalidad también de la Asamblea Nacional. Entonces se necesita fortalecer una presidencia de la Asamblea Nacional local que pueda garantizar cierto nivel de consensos con el gobierno nacional. Y para ello, pues también la Asamblea Nacional tendrá que hacer concesiones. Pero sin ello será imposible, obviamente, legislar. Porque lo que hemos visto en los últimos meses es un conflicto denominado lo que muchas veces se conoce en teoría política, la pugna de poderes, ¿no? Que al final de cuentas ha sido una de las, se puede decir, de los temas dominantes dentro del país, ¿no? Hemos visto ya desde los años 90 hasta los años 2000, donde generalmente se hablaba de esta pugna de poderes, ¿no?, entre la Asamblea y el Ejecutivo, ¿no?, pugnando justamente por ver quién realmente tiene el poder en el país. Esto se cambió obviamente dentro del gobierno de Rafael Correa, hubo ese cambio porque, claro, Rafael Correa gobernó básicamente con mayorías, ¿no? Y lo cual hizo que realmente no hay una pugna de poderes, más bien en cambio hubo una especie ya de falta de debate, más bien porque la Asamblea Nacional era como mero tramitador de las reformas que planteaba el Ejecutivo. Sin embargo, en una democracia me parece más plena, me parece que es necesario que haya acuerdos entre la Asamblea Nacional y el gobierno nacional. Sin ello no podemos formalmente pues lograr una reforma necesaria en cuanto a leyes que son inmediatamente indispensables para el país, ¿no? En ese sentido sería Hablando necesario. de los equilibrios políticos, ¿piensa usted que lo que se está dando es una transición que va a dejar en mejores condiciones aún al correísmo? ¿Y qué tan posible ve usted riesgos, fantasmas, diríamos, que algunos analistas ven y señalan que se han dado los primeros pasos para ir plasmando esa opción que ha planteado desde los primeros días del actual periodo democrático el correísmo de conformar una comisión de la verdad que dentro de sus objetivos tendría
unos alcances realmente impredecibles. Bien, me parece que ahí hay que ser claros, ¿no? No podemos, en este caso, tampoco someter todo lo que implica, obviamente, hablar de una comisión de la verdad. Debemos, en este caso, considerar qué es lo que va a tratar esa comisión de la verdad y hasta dónde efectivamente puede, ¿no es cierto?, lograr sus alcances jurídicos. Hay cuestiones que están en la Constitución, estimado Gustavo, que no se podrán cambiar. Hay juicios, efectivamente, ¿no es cierto?, contra ciertos exfuncionarios, por ejemplo, por cohecho, enriquecimiento ilícito y otros. La Constitución es clara en decir que no hay ningún tipo de negociación, no hay ningún tipo, ¿no es cierto?, de conmutabilidad de penas ni nada de ese sentido. O sea, judicialmente se tiene que resolver esos temas y que efectivamente, más allá de los acuerdos políticos, del acuerdo legislativo, del acuerdo que puede hablar con el gobierno nacional, eso no implicará, pues evidentemente, ningún tipo de impunidad. En eso hay que ser claros. Ahora bien, si hay temas que efectivamente deben ser tratados por parte de esta Comisión de la Verdad, que implican, ¿no es cierto?, tal vez algún tipo de persecución política, de criminalización de la protesta social, que me parece que existe en el país, pues efectivamente eso se deberá tratar, pero no en este caso de delitos que efectivamente, ¿no es cierto?, incluso en la propia Constitución están prohibidos de cualquier tipo de negociación. No podemos, ¿no es cierto?, invadir también las esferas de actuación de la función judicial. Es en ese sentido lamentable, por ejemplo, lo ocurrido esta semana, ¿no?, de que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el gobierno nacional, hayan establecido esta carta a la Corte Constitucional queriendo invadir las funciones jurisdiccionales que tiene la Corte Constitucional. Y evidentemente esto ha sido, creo que un largo trajinar también en el país, ¿no?, de que siempre hay una especie de necesidad de querer, ¿no es cierto?, limitar la independencia judicial. Me parece correcta la posición de la Corte Constitucional en el sentido de decir, bueno, ustedes en este caso tienen un ámbito de actuación, ¿no es cierto?, que está garantizado en la Constitución, en la ley, pero la Corte Constitucional también tiene atribuciones claras, funciones claras, que parece que se les olvidó, en este caso al presidente de la Corte Nacional y obviamente del Gobierno Nacional, de tener claridad sobre qué es lo que puede y lo que no puede hacer la Corte Constitucional. Me parece que en ese sentido hay que estar claros. Esa Comisión de la Verdad podrá actuar en el mérito de lo que también, los límites que señala la Constitución. No En, podemos dar funciones jurisdiccionales, claramente. en un país con fuertes entidades que hagan, por una parte, honor a su independencia, a los temas de no interferencia entre funciones del Estado. Estaríamos absolutamente de acuerdo con usted, pero hay temas que se dan en Ecuador, como este habeas corpus para el ex vicepresidente Jorge Glass, que constituye una especie de dribbling a la justicia, hablando metafóricamente. Y esto nos lleva a pensar de qué es lo que puede suceder con una comisión de la verdad. En un país como Ecuador, con esa debilidad institucional, podría llegarse a amnistías o indultos, sumado esto a mayorías en la función legislativa, a control de las entidades de control, valga la redundancia, que podrían hacer que finalmente decisiones de carácter político puedan predominar sobre la Constitución o las leyes sobre la justicia en Ecuador. ¿No ve usted esto como una posibilidad? Con la forma en que se ha dado, no solamente ahora, históricamente, este tipo de situaciones en el país. Sí, en efecto, estoy totalmente de acuerdo con usted, estimado Gustavo. Me parece que hay, en efecto, también un problema en cuanto a la jurisdicción, sobre todo ordinaria, ¿no? Y obviamente en el ámbito de las garantías jurisdiccionales hay a veces, ¿no es cierto?, ciertas, se puede decir, arbitrariedades que cometen juezas y jueces. Pero eso en el marco de una interpretación que me parece correcta que hace la Corte Constitucional. El problema no es la Corte Constitucional. El problema son las jueces y juezas de la justicia ordinaria que, ¿no es cierto?, toman, en este caso, garantías jurisdiccionales. Ese es el problema, estimado Gustavo. Lamentablemente, y nosotros creo que concordamos con algunos de los constitucionalistas más grandes del país, en el sentido de que es necesario de que los jueces y juezas sean expertos en materia constitucional. Si no es así, en efecto, pues van a haber fallos de este tipo que son muy controversiales y que en efecto también demuestran, y uno diría, sería también grandioso decir que la justicia funcione tan bien, ¿no?, que en un momento en el cual a las 12 de la noche se sortea incluso manualmente, ¿no es cierto?, un proceso, uno diría, qué agilidad del habeas corpus, ¿no? Qué bueno, ¿no? Estamos en un país en el cual la justicia funciona de forma tan rápida, ágil, que tiene gran celeridad. Sería importantísimo decir eso. Lamentablemente, ¿no es cierto?, como vemos, estos son casos excepcionales y que evidentemente tienen un tinte político.
Lamentablemente, como digo, esto implica a juezas y jueces que muchas de las veces puede ser que no estén calificados, ¿no es cierto?, para asumir este tipo de tareas. Me parece que es importante entonces señalar que se debe disciplinar a juezas y jueces, y hay las herramientas para hacerlo. Lamentablemente, el problema también es, como digo, que no hay exactamente, ¿no es cierto?, un proceso claro disciplinario que implique, ¿no es cierto?, que algunos jueces y jueces puedan ser sancionados. No necesariamente, pues, de una forma arbitraria y legítima, como fue también en la época anterior. Recordemos, estimado Gustavo, de que antes, con el error inexcusable, a jueces y jueces se les sacaban, básicamente, ¿no es cierto?, de sus puestos, porque a veces fallaban contra el Estado. ¿Y cuál era la cuestión que decía el gobierno? No, es que es error inexcusable, ¿no es cierto? Entonces, claro, los jueces tenían miedo, ¿no es cierto?, de fallar en contra del Estado, porque decían, si yo fallo en contra del Estado, el día de mañana, ¿no es cierto?, ya estoy destituido de mis funciones. Entonces, claro, ese tipo de intervención que nosotros criticábamos también es ahora criticable, estimado Gustavo, porque, claro, evidentemente es un fallo que a muchos nos disgustará o que a muchos les gustará, pero en efecto es una decisión jurisdiccional de un juez y juez. Lo que sí se Ahora, tiene que valorar, evidentemente, es si es que el juez fue más allá de sus funciones, y eso tendrá también que juzgarlo otro juez. Y obviamente si es que se compromete eso dentro de las funciones jurisdiccionales que tomó el juez, y lamentablemente es un error, efectivamente, pues tendrá que ser restituido. Y eso evidentemente es necesario, además de otros de los temas que creo que son importantes, que tienen que ver con la corrupción, obviamente en el ámbito judicial y otros. Pero como digo, cada uno, ¿no es cierto?, tiene sus funciones, sus atribuciones. Me parece que ahí estamos cometiendo un error, me parece un error craso, en el sentido de decir, bueno, ustedes delimiten, ¿no? Como que yo te obligo a que tú delimites el habeas corpus, porque ese es el error. ya. No, estimado Gustavo, me parece que hay un problema con los jueces y juezas, que eso sí debería ser también disciplinado por parte tanto del propio Consejo Nacional de la Judicatura, como también pues con los procedimientos que ya están establecidos en el Código Orgánico de la Función Judicial. Ahora, hablando de la deriva política que esto pueda tener, la punta del ovillo, podríamos decir, es esta comisión evaluadora. Está compuesta por legisladores de UNES, disidentes o cuasi disidentes de Pachacuti, Izquierda Democrática, del Partido Social Cristiano, que también lo integra un legislador, y de un independiente. ¿Cómo ve usted en términos de idoneidad como para hacer un trabajo justo, equitativo por parte de esta comisión? Y me parece que se cumple con lo que establece el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que claramente, ¿no es cierto?, señala que para la destitución de las autoridades de la Asamblea Nacional, ¿no es cierto?, se requerirá el voto favorable, ¿no es cierto?, de la mayoría absoluta del Pleno de la Asamblea Nacional. Pero obviamente esto debe ser sustanciado en un proceso por parte de una comisión pluripartidista, ¿no? En esta cumple obviamente lo que dice de los 5 miembros que deben ser designados por el Pleno de la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Y obviamente con el voto de la mayoría absoluta. En ese sentido, pues la comisión lo que tendrá que hacer es cumplir con los plazos, con el trámite efectivamente, ¿no es cierto?, que tenemos de 35 días, y que se genere un informe justamente que implicará si es que se sugiere o no la destitución. Para mí me parece que la comisión es totalmente idónea, está en las fuerzas políticas principales de la Asamblea Nacional, y me parece que es idónea y legítima, ¿no? Y obviamente amparado en la legalidad. No habría por qué, obviamente, ¿no es cierto?, señalar más allá de eso, de que la comisión tenga o no tenga objetivos políticos. Como todos sabemos, detrás de todo lo que hemos indicado, pues evidentemente hay, ¿no es cierto?, varias conjeturas políticas que se están haciendo, pero más allá de eso, en estricta legalidad, pues no hay ningún tipo de vicio, ¿no es cierto?, que implique que la comisión tenga la posibilidad de ser impugnada, de ser interpelada, porque me parece cumple con lo que establece el artículo 18. Ahora bien, esta comisión, como decíamos, tiene un plazo de 35 días, tiene que establecer justamente en ese informe cuál es el incumplimiento, cuáles son las causales del incumplimiento de funciones, claras, explicadas, argumentadas, motivadas, como dice la propia Constitución, para que la decisión del Pleno efectivamente, ¿no es cierto?, sea motivada. ¿Por qué esto, Gustavo? También hay que indicarlo fuertemente, porque si no se cumple con estos procedimientos, pues en efecto, inclusive, ¿no es cierto?, esto puede terminar en los tribunales de justicia a nivel nacional o internacional. Recordemos también que incluso ya la propia presidenta Yori ha hecho uso de las garantías constitucionales, ¿no es cierto?, para tratar de impedir justamente este proceso de evaluación que se dice, pero que es un proceso básicamente de destitución de la presidenta, ¿no? Lamentablemente en esto, como decía ya anteriormente, hay que empezar a no tanto a limitar las garantías, sino obviamente, ¿no es cierto?, a observar de mejor manera los procesos jurisdiccionales para que también no se haga un abuso del derecho, ¿no? La ley orgánica
las garantías jurisdiccionales, señala que también puede haber un abuso del derecho. Y parece que realmente los actores políticos ahora están haciendo uso de todas las herramientas jurídicas para evitar, por ejemplo, este tipo de procesos que son de orden político, jurídico, que son necesarios, pero que en los cuales la justicia no tiene mucho que ver, excepto que justamente, como decía, se viola el proceso, el procedimiento que se debe aplicar, que ahí sí, en efecto, por ejemplo, podría acudirse a un tribunal, ¿no es cierto?, o a un órgano jurisdiccional. Y por eso es importante cumplir con los procesos y procedimientos. Finalmente, abogado Solano, ¿ve usted como hechos aislados, incidentales, la serie de renuncias que están dándose en el gabinete? El ministro de Defensa, Luis Hernández, dio un paso al costado. Juan Carlos Bermeo, quien estaba encargado Hoy del ministerio. Bernarda Ordóñez también. Sí, así es. Bermeo estaba encargado del Ministerio de Energía y el día de hoy Bernarda Ordóñez, y lo hace además con un mensaje protesta, pues dice, diferencias irreconciliables le obligan a dar un paso al costado en este gobierno. ¿Qué le dice a usted toda esta serie de renuncias? Sí, en primer lugar, la cuestión es que muestra efectivamente una especie de crisis dentro del Ejecutivo, ¿no? Eso es claro. Lamentablemente, fruto también de la estructura incluso que tenía al principio el propio gabinete, me parece que hace muy difícil el llevar un barco tan complejo como el que le ha tocado asumir, al presidente Lasso. Como entendemos, parte de incluso de su segunda vuelta fue incorporar a sectores que no necesariamente han estado con el proceso de Guillermo Lasso, sino que sobre todo, hay que estar claros, ¿no es cierto?, votaron y se incorporaron al presidente Lasso para decirle no a Rafael Correa. Y me parece que ese capital político que inicialmente tenía el presidente Lasso, que podía haberlo usado de una mejor forma, lamentablemente se ha ido desgastando, a tal punto pues que realmente incluso la aprobación del presidente pues se ha reducido bastante, ¿no? Pero más allá de eso, me parece que la crisis también tiene que ver justamente con los grandes problemas que enfrenta el país y que no hay todavía tampoco una orientación clara de hacia dónde vamos, ¿no? Este tipo de declaraciones en contra de la Corte Constitucional, declaraciones desafortunadas en contra de los aliados políticos, inclusive en la Asamblea Nacional, hace difícil, ¿no?, que se pueda manejar un discurso de consenso y de encuentro. Y por lo tanto, pues hace también de que se cierren las puertas en diversos sectores donde se podría conversar de mejor forma. Las declaraciones, incluso desafortunadas del propio presidente, que al final de cuentas no han terminado en una mayor, se podría decir, envergadura sobre el tema jurisdiccional, sobre el tema de las declaraciones en contra del ex candidato presidencial Hervas y otros, lamentablemente dejan en cierto vacío la posibilidad de conversar con quienes son los aliados o eran los aliados naturales del gobierno nacional. La verdad es que el gobierno urgentemente necesita dar golpes de timón, pero golpes de timón acertados, que no sigan erosionando su imagen. En efecto, el problema es que lamentablemente lo único resaltable que podemos decir que ha hecho este gobierno es justamente, ¿no es cierto?, garantizar la vacunación. Eso es lo único que podemos rescatar hasta ahora. Pero luego de eso hemos visto que los acuerdos políticos han sido demasiado coyunturales, ¿no? A tal punto que más allá de si es que es cierto o no, pero la apariencia de lo que ha sucedido en las últimas semanas no tiene que ver solamente con los órganos jurisdiccionales dictando un habeas corpus a favor de Jorge Blas, sino sabemos que detrás de ello hay un trasfondo político, ¿no? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, sabemos que este tipo de negociaciones han conllevado, ¿no?, inclusive este tipo de decisiones también de orden, en este caso, jurisdiccional. Pero más allá de ello, me parece que lamentablemente el gobierno todavía no encuentra, como decíamos, ese rumbo, no encuentra justamente esa brújula. Eso hace que el país cada vez más esté entrando en una crisis mucho más complicada. Estimado Gustavo, lamentablemente la crisis de seguridad, ¿cierto?, que tenemos, lamentablemente no hay una respuesta al tema del desempleo. El tema de la pospandemia todavía no está claro, no hay una reactivación económica todavía, y eso hace en definitiva que el país esté realmente al borde también de una crisis mucho más compleja, ¿no? Se anuncia para el 1 de mayo, y eso es importante, el 1 de mayo se anuncian medidas también a nivel de huelgas nacionales, se habla también obviamente de una gran marcha nacional. Eso implicará también el poder de negociación que tengan los sectores sociales, los sectores también populares y organizados frente a la posición de Guillermo Lasso. Me parece que este 1 de mayo va a ser una de las primeras acciones que demostrarán que con tanta fuerza realmente Bien. se está organizando estos sectores que necesitan y que plantean una opción, una alternativa. Bien. Muchas Porque gracias. realmente es, en este caso, o tener una posibilidad de un gobierno, de una alternativa
a Lazo, o en este caso tener una posición que pueda volver en este caso a antes del gobierno de Guillermo Lazo, que sería una Muchas alternativa gracias. correcta, ¿no? Gracias por su opinión, abogado Solano. Muchísimas gracias, estimado Gustavo, le agradezco mucho. El abogado Vicente Solano es profesor universitario, experto en Derecho Constitucional y Teoría Política.